Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Hoy vamos a leer la lección 21 que se trata de Jesús reúne a sus discípulos. Empezamos con la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y con una oración, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nos perdonamos a los ofensores. No nos dejes a la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Ok. Les voy a leer otra oración que dice: Jesús amoroso, muéstrame cómo ser tu amigo para que yo pueda ser amigos de los demás. Mi nombre es Rosa Ambriz. Y Alexia Ruiz. Ok, esta vez la lección la voy a decir de otra manera. Conforme voy leyendo, voy diciendo las preguntas de la tarea, ¿ok? Primer pregunta, primer tarea. Los evangelios. ¿Qué son los evangelios? Es la primer tarea, primer pregunta. Los evangelios son parte de la Biblia que cuentan la buena nueva de la vida de Jesús. En el evangelio de Lucas aprendemos cómo Jesús llama a Pedro para que lo siga. Jesús estaba en la orilla de un lago compartiendo con la gente la palabra de Dios. Vio dos barcas junto a la orilla y a sus pescadores lavando las redes. Jesús subió a la barca de Pedro y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Desde la barca Jesús siguió enseñando a la multitud. Poco después Jesús pidió a Pedro que remara el agua adentro y que echara las redes para pescar. Pedro respondió: hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya lo que dices, echaré las redes. Adaptado de Lucas 5, 1 al 5. Pedro responde al llamado. Pedro sabía que podía lograr más con la ayuda de Jesús que por sí mismo. Pedro confió en Jesús y echó las redes al agua. Pescaron tanto en sus redes, estaban a punto de reventar. Les avisaron a los pescadores de la otra barca, quienes también llenaron sus redes. Muy pronto sus dos barcas estaban tan llenas de peces que casi se hundían. Los pescadores estaban sorprendidos. Pedro se arrodilló enfrente de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pescador. Segunda pregunta y segunda tarea. No temas, dijo Jesús, de ahora en adelante serás pescador de los hombres. Cuando llegaron a la orilla, Pedro y los demás hombres abandonaron todo y siguieron a Jesús. Mi segunda pregunta es: ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Adaptado de Lucas 5, 6 al 11. Jesús aceptó a Pedro tal como era. Llamó a Pedro para que lo ayudara a traer a otros a Dios. Tercera pregunta para la tarea. ¿Para qué aceptó Jesús a Pedro? Esa es la tercera pregunta. Imagina que Jesús y Pedro y los demás se dirigen hacia ti. Imagínate caminando descalzo por la arena para ir al encuentro de Jesús. Él te llama. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Ustedes qué contestarían? ¿Tú qué contestarías? ¿Irías con Jesús? Yo quería... Jesús es el que nos ayuda a seguir sus buenos ejemplos, ¿ok? Entonces tú seguirías a Jesús, ¿verdad? Ok, entonces, si Jesús nos pide que vayamos con Él, claro que lo vamos a escuchar, claro que vamos a tratar de seguir sus pasos. A veces es necesario que muchas personas trabajen juntas para hacer algo. Los apóstoles de Jesús aprendieron a trabajar juntos. Cuando salieron a proclamar la palabra de Dios. Ahora, la tarea número 4. En una hoja de papel, ustedes escriban
bueno, en esta hoja que nos van a mandar a cada maestro, la tarea número 4, van a escribir en un papel cómo ustedes pueden trabajar con los demás para seguir el camino de Jesús. Esa es la tarea número 4. Jesús les dijo a los apóstoles que sumaran discípulos y les dijo que serían como los trabajadores durante la temporada de cosecha. Agregó, la cosecha es abundante para los trabajadores, pero los trabajadores son pocos. Necesitamos más trabajadores para la cosecha. Adaptado de Lucas 10. Jesús escogió a sus apóstoles y los envió a una misión a predicar la palabra de Dios. Esta es la 5ª pregunta de la tarea. ¿Qué es un apóstol? Eso quiero que me lo investiguen y me lo escriban, por favor. Jesús quiere que proclamemos el reino de Dios. Pregunta número 6 es, ¿qué son los discípulos? También quiero que me lo digan porque es muy importante que sepan qué es un apóstol, qué son los discípulos. También la pregunta número 7 es, ¿cuántos apóstoles son? Solamente estoy pidiendo números. No estoy pidiendo que me escriban nombres, solamente los números, porque es bien importante que sepan quiénes son los apóstoles, quién los escogió. ¿Quién escogió a los apóstoles? La pregunta 8 es, ¿cuál es la diferencia entre un apóstol y un discípulo? Tal vez van a decir, yo sé que para muchos de ustedes es decir, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Para eso están las clases, para eso están los maestros, pero no, eso también, yo al igual que ustedes lo estoy aprendiendo. ¿Y saben cómo se aprende? Si ustedes buscan en Google, por si no tienen una Biblia a la mano, lo pueden buscar en Google y nada más hagan la pregunta y aprenden. ¿Cuál es la diferencia entre apóstol y discípulo? Ahora, de la clase de hoy se trata es, ¿cómo es que nosotros podemos seguir a Jesús? ¿Cómo es? Siguiendo la palabra de Él. ¿Cómo Pedro empezó a confiar en Dios, en Jesús? ¿Y cómo fue que empezó a creer en Jesús cuando Jesús le demostró el poder que tiene Dios sobre nosotros? ¿Cómo lo hizo? Al Pedro estar trabajando toda la noche y no haber pescado nada, y sin embargo cuando Jesús subió a la barca a pescar e invitó a Pedro y a los demás trabajadores, y Jesús hizo que confiaran en Él. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que confiemos en Él. Cuando nosotros tenemos fe en Él, las cosas mejoran, las cosas salen mejor. Entonces, en esta lectura de eso se trata, de que cómo Jesús ha hecho que Pedro y toda la gente que estaba acompañando a Pedro confiaran en Jesús. Entonces, así es como nosotros empezamos a creer y a confiar en Dios, como con los hechos que Jesús demostró de que el poder de Dios es grande. ¿Ok? Entonces, yo sé que para nosotros es un poco difícil entenderlo, pero lo vamos a entender poco a poco. Oración. Querido Jesús, al igual que Pedro, yo confío en ti para que guíes mi vida. Gracias por llamarme para seguir tus pasos. Ok, esta lección traté de hacerla más corta porque yo sé que son 2 lecciones que tienen que hacer, tareas diferentes. Vamos a terminar con una oración informal. Dios, te pido de todo corazón que bendigas a cada una de las personas que estamos pasando por situaciones difíciles, pero yo sé que con tu ayuda nada es difícil, que tú nos vas a ayudar, que tú nos vas a dar esa fuerza que necesitamos, que con el amor que tú siempre nos has demostrado vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tú quieres hacer una oración? Dile. Sí. Padre, te pido a cuidar mis hermanos y mis papás y niños del mundo. Amén. Amén. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un día bendecido. Se cuidan, por favor.